¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a hacer la clase que corresponde el día de hoy a Estados Unidos. Vamos a verlo desde sus orígenes hasta antes de la Primera Guerra Mundial, porque necesito que entendamos cómo es el surgimiento de esta nación para poder entender cómo es, qué es lo que va a pasar, ¿no? Después, cómo es que va a llegar al lugar en donde está ocupando actualmente, que Estados Unidos, como todos sabemos, es la potencia hegemónica del país, del mundo. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Y le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestros papitos, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, no quiero avanzar mucho con esto, quiero hacer los videos porque la clase me parece que es media larga, así es que vamos a ir directamente a... ¿dónde está? Al videíto de la independencia de Estados Unidos. Y de ahí lo voy explicando el tema. En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Conviene recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 años. Se denomina Guerra de los 7 años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. Pero es justo recordar que la monarquía británica no era la más autoritaria de Europa. El sistema parlamentario inglés se había fraguado mucho antes con la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos, que culminó con el Acta de Unión de 1707. Este sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder del monarca y marcó un ejemplo para el resto de las naciones de Estado modernas que todavía andaban en el absolutismo. El sistema parlamentario inglés supuso una oleada de liberalismo que puso en crisis el antiguo régimen. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios, pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. La nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación. Fue el lema con el que las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. Como decíamos, el primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el Estado había alcanzado y también poder cubrir el coste económico que suponía el mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas. En esta línea se aprobaron las leyes recaudatorias conocidas como la Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Timbre en 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto permitió a las tropas allanar las viviendas solo por sospecha de delitos.
La política económica británica, con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva, obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico, llamada Hijos de la Libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo 5 estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III de Inglaterra a eliminar los impuestos aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque notablemente reducido. Desde entonces se vivió un periodo de calma hasta que en 1773 Jorge III aprobó la denominada Ley del Té, Tea Act, que en la práctica concedía el monopolio del comercio del mismo a la Compañía Británica de las Indias Orientales, ya que se les eximía pagar el impuesto aduanero, lo cual les permitía comerciar a unos precios mucho más reducidos que el resto. Esta gran compañía actuaba como un gran lobby y ejercía gran influencia en el Parlamento. En 1773 los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra de la ley del té y planearon el Boston Tea Party. Cuando la privilegiada Compañía Británica de las Indias Orientales descargó en Boston una partida de té, algunos habitantes de la ciudad se disfrazaron de indios Mohawks y echaron al agua el cargamento. El desafío fue contestado con la aprobación por parte del gobierno británico de los llamados decretos intolerables en 1774, que limitaban las competencias de las autoridades coloniales, interviniendo y creando un estado de excepción. Esto desencadenó la celebración del primer Congreso Continental que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargo de sus asuntos internos sin injerencia del imperio, lo cual supondría el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas. Unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo, pero reclamaban más autonomía y más derechos. En cualquier caso, la petición al rey no fue aceptada por los ingleses. Comenzó el boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 estalló la guerra que durará hasta 1783. Los hechos que iniciaron las acciones bélicas y que acabaron con las posibilidades negociadoras para la resolución del conflicto se iniciaron en Lexington y Concord, en abril de 1775. Estas batallas desembocaron en el asedio de Boston, donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad. Al mes siguiente empezaron las reuniones del Segundo Congreso Continental, donde se abordaron temas militares para lograr la organización formal y eficaz de un ejército, más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se nombró a George Washington, un reputado militar, como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra, el Segundo Congreso Continental aprueba en Filadelfia, un 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos 3 personajes son clave. Si sumamos a George Washington, estamos ante los 4 padres fundadores más conocidos. Esta declaración confirió unidad y determinación formal a la Guerra de las 13 Colonias. El Imperio Británico no pudo seguir tomando el conflicto como una rebelión temporal, por lo que seguidamente adoptó estrategias de guerra. Tras salir de Boston, William Howe, comandante del ejército británico en América del Norte, reunió las tropas en Nueva York, con la pretensión de dividir las fuerzas enemigas y concentrar la contienda en una batalla decisiva. Los norteamericanos evitaron tal confrontación para practicar la guerra de guerrillas. Expulsados de Nueva York, se trasladaron a Nueva Jersey. Meses más tarde, Washington y su ejército cruzan el río Delaware para obtener una victoria en Trenton. Ese mismo año, la victoria continental en Saratoga fue decisiva. Este fue el punto de inflexión que decantó los apoyos externos hacia los norteamericanos. Francia con Lafayette y España con Bernardo de Galvez, mientras el Imperio Británico seguía sufriendo grandes costes. El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación y en 1783 firmó la paz,
y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la República y un poder judicial de servicio vitalicio. Lo que en un principio fue una discusión para la reforma de los artículos de la Confederación por el Segundo Congreso Continental desembocó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de Nosotros el Pueblo, We the People. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos? Las principales fueron la Revolución Francesa y el proceso emancipador de Latinoamérica. La Revolución Francesa. La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución en Francia. El proceso emancipador de Latinoamérica. El esquema colonial padecía los achaques de la vejez. La independencia de Estados Unidos y la posterior Revolución Francesa son episodios que no pasarían desapercibidos a ojos de las élites de América del Sur. En 1808, la invasión francesa de España acabó con la deposición de Fernando VII, el rey felón. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se hizo con el trono español. Ahora las colonias españolas eran dependientes del hermano de Napoleón, a quien encima le crearon fama de alcohólico. ¿Acaso esto no era motivo suficiente para emanciparse? Fernando VII acabaría recuperando el trono tras la Guerra de Independencia Española contra el invasor francés, pero la reinstalación del absolutismo no sintonizó lo más mínimo con los vientos liberales que soplaban. El argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar acabarían liderando la causa independentista de las colonias españolas de ultramar. Bien, este video nos sirve para poder ingresar a un tema que nosotros ya hemos visto, ¿no? Que es el tema de la independencia americana, cómo se va a originar y cuáles van a ser sus consecuencias. Lo quiero tener como antecedente a lo que vamos a ver después, porque lo que vamos a ver después es cómo logra hacerse de lo que va a ser un gran imperio en el siglo XIX. Primero, la formación de la nación americana. A fines del siglo XVIII se inició una serie de transformaciones en el mundo a partir de dos hechos importantes. Primero, la independencia de Estados Unidos y luego la Revolución Francesa. No, me parece que el siguiente tema que vamos a ver es la Revolución Francesa. Ahora estamos viendo la independencia de Estados Unidos. En el caso norteamericano se trataba de un conjunto de colonias con una estructura social, económica, abierta que posibilitó que sus ciudadanos pudieran defender sus libertades y luchar por su independencia. El contexto es algo que ya conocemos. ¿Cuál es el contexto? Justamente ¿no? El liberalismo, la ilustración, que esto de aquí son los valores de la ilustración. En Francia, la lucha tuvo como objetivo cambiar las estructuras del antiguo régimen. El antiguo régimen, la monarquía absoluta. Así la tenemos que entender. La sociedad colonial norteamericana. Vamos a empezar por sus inicios. 1607, los primeros colonos ingleses llegan a la costa oriental de América del Norte. ¿Por qué? Porque era lo único que quedaba. No llegaron a Estados Unidos porque era el mejor lugar, porque todo lo otro ya estaba ocupado por España. Entonces lo único que quedaba era lo de América del Norte. En la segunda mitad del siglo XVIII, el territorio se había organizado en 13 colonias dependientes de la corona británica. Miren la población, 1.300.000 habitantes. Esto de aquí, ¿no? Las libertades, estos valores van a ser van a hacer que estas colonias se van a poblar tanto como el Perú, que era el virreinato más antiguo y más importante de España, junto con México. Pero 1.300.000 habitantes, para esta época, ni siquiera nosotros lo teníamos. A diferencia de Europa, del criterio de clasificación social no era estamental, sino racial.
En Europa estaba el rey, la nobleza, el clero, ¿no? La burguesía. Aquí no, acá van a estar blancos, negros, indios, así se va a dividir por raza. A eso se llama clasificación social racial, ¿no? Es racial, no es estamental. En Europa no hay esas razas. Entonces se hace por estamentos. Había dos grandes grupos, la población blanca, que constituía el grupo dominante y cuyas diferencias de riqueza no eran tan grandes como en Europa, y los esclavos negros, que eran 350.000, miren, de 1.300.000, 350.000, que se dedicaban principalmente a trabajar las extensas plantaciones agrícolas del sur. Los indígenas nativos eran vistos como enemigos y fueron excluidos de la sociedad colonial, ¿no? Entonces, los nativos, los enemigos, los negros, los esclavos, los blancos era la élite dominante. La crisis del sistema colonial. Este proceso se va a originar por dos causas, la política, las económicas y las políticas. Económicas. Las colonias desarrollaron un sistema económico propio, no eran como acá, ¿no? Nosotros dependíamos directamente de España. Hemos visto con las reformas borbónicas. En Estados Unidos no. Ellos tenían un sistema económico propio y empezaron a ver a la metrópoli británica como una barrera para su desarrollo. ¿Por qué? Por estos impuestos que les empezaban a poner. Igual que acá, ¿no? Que nosotros lo vimos, las reformas borbónicas, cuando los borbones llegan al poder en 1701 con Felipe de Anjou, Felipe V, empiezan a suben la alcabala, se crean aduanas, ¿no? En el caso de Estados Unidos también, pero ellos no van a permitir esto. El gobierno británico solo buscaba disponer de las materias primas de sus colonias, pero no desarrollar su industria. Además, se reservaba el monopolio de varios productos. Hemos visto el azúcar, lo vimos en el video, el té. Entonces, estas eran las económicas, los impuestos. Las políticas, en las colonias regía el pacto colonial, que concedía autonomía a los colonos, cuyas asambleas podían incluso recoger parte de los impuestos, ¿no? Entonces, acá no, acá todo iba para el rey de España, allá no. Las asambleas, es decir, los estados, estas colonias inglesas, las 13 colonias, tenían parte de los impuestos para que se desarrollara el lugar en donde se encontraban. Sin embargo, pensaban que mientras no pudieran elegir diputados en el Parlamento inglés, no estaban obligados a pagar impuestos. Por ello, en la práctica casi nunca lo hacían. Este principio que se va a consolidar después de la Revolución Gloriosa de 1688, la Revolución Inglesa, que va a tener como eje central ese lema, no taxation without representation. En este contexto, desde la década de 1760, el gobierno británico intentó restringir el comercio de las colonias y regular los impuestos sobre el azúcar y el papel timbrado. La respuesta de los colonos fue no. Vamos a boicotear esos productos que tienen más impuestos. En 1773, el gobierno británico estableció las Tea Acts, con las que pretendía monopolizar el comercio del té, provocando la ruina de los comerciantes norteamericanos. Los colonos respondieron con el llamado motín del té, en el que el grupo de ellos asaltó los barcos ingleses en el puerto de Boston y arrojaron al mar el cargamento del té. Así se rompieron las relaciones con la metrópoli, lo que vimos en el video. La guerra de independencia, ¿no? El conflicto va a empezar en 1775, con la derrota británica en la batalla de Lexington. Después, el 4 de julio de 1776, en el segundo Congreso Continental de Filadelfia, los representantes de las colonias proclamaron la Declaración de la Independencia, ¿no? Espérenme. Perdón. Bien, entonces estamos acá. En el segundo Congreso Continental se va a declarar la independencia de Estados Unidos, ¿no? A ver, en la declaración, decretaron, en esta declaración se va a decretar la movilización militar, significa la leva, ¿no? Empezaban a levantar a todas aquellas personas que en edad de combatir, para su movilización militar, y nombraron como comandante general a George Washington. George Washington se va a convertir en el primer presidente de Estados Unidos.
En este congreso influyeron las ideas ilustradas a través de pensadores como Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, y el propio Washington, ¿no? Ya hemos visto John Adams y ya estaríamos a los primeros 4 presidentes de Estados Unidos. Miren, las mentes más brillantes del mundo de la época, en el derecho y en las ciencias, y en lo militar. Luego del triunfo de la batalla de Saratoga, 1777, los rebeldes recibieron la ayuda de Francia y en menor medida de España. Francia vimos, ¿no? El general Lafayette y en España el general Gálvez, ¿no es así? Interesados en debilitar el poderío británico. ¿Por qué se van a ingresar Francia y España a ayudar a los colonos ingleses para debilitar a los británicos? En 1781 los ingleses fueron derrotados definitivamente en la batalla de Yorktown. Esta es la batalla final, la de Yorktown en 1781, por la cual van a derrotar definitivamente a los ingleses, y en 1783 en París, en Versalles, se va a firmar el acuerdo que reconocía la independencia entre Estados Unidos de América por parte de Inglaterra. ¿Cómo es que se va a organizar los Estados Unidos? Tras el fin de la guerra, el objetivo de los representantes de la nueva nación fue la formación de la estructura del Estado, ¿no? ¿Cómo se iba a conformar el Estado? Luego de varias deliberaciones se convencieron de que la necesidad de redactar una constitución, que fue aprobada en 1787, va a ser la primera constitución de Estados Unidos y la única que se mantiene hasta el día de hoy con algunas reformas. En este documento se estableció un sistema federal. Nosotros somos unitarios, ellos son federales. Cada lugar tiene estatutos particulares, pero el todo es Estados Unidos, pero cada estado tiene leyes particulares. Que este documento estableció un sistema federal de gobierno en el que cada estado conservaba su autonomía en asuntos locales, pero 3 instituciones de alcance nacional. Eso lo diferencian, ¿no? Cada uno tiene leyes particulares, pero para todo el país, el Congreso, el gobierno federal y la Corte Suprema tienen injerencias. El Congreso, a través de 2 organismos, la Cámara de Representantes, nosotros le llamaríamos diputados, lo tuvimos, y el Senado. Su función, elaborar las leyes. El gobierno federal, dirigido por el presidente, cuyo mandato es el 4 años, acaba de terminar el de Trump y sigue el de Biden, renovables por única vez por otros 4 años. Y la Corte Suprema de Justicia, encargada de velar del cumplimiento de las leyes. Asimismo, la Constitución reconocía una serie de derechos a los ciudadanos: el derecho de elegir al sufragio, la igualdad ante la ley, la propiedad y la libertad de expresión. Sin embargo, estos derechos no afectaron por igual a todas las personas. Las mujeres y los negros continuaron excluidas de la política y se mantuvieron en la situación de desigualdad, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Sobre todo el asunto de los negros se vio fuerte en Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a impulsar el desarrollo de Estados Unidos? Quiero que veamos un video bien bonito que es sobre los Estados Unidos en mapas. Quiero que lo Hace vayan viendo. 150 años que colonos desde Europa Occidental se asientan en estas tierras, huyendo principalmente de la pobreza, el hambre o la persecución religiosa o política. Esto se hace en detrimento de los millones de autóctonos, llamados amerindios, que viven ahí desde miles de años. En la costa este, Gran Bretaña ha logrado imponerse para formar 13 colonias, donde viven 1,5 millones de almas. En el norte, estos dependen principalmente de la pesca y del comercio, mientras que en el sur el clima es ideal para el cultivo de productos como el tabaco, el arroz o el algodón. Los ricos terratenientes, que son llamados plantadores, se apoderan de vastos territorios que explotan, comprando esclavos de África a través del comercio triangular. Más al oeste, la cordillera de los Apalaches forma una frontera natural. Detrás de ella se encuentra la vasta colonia francesa que vive principalmente del comercio de pieles. La tensión aumenta entre las colonias francesas y británicas. Cuando la Guerra de los 7 Años estalla en Europa, Gran Bretaña se apodera de Nueva Francia. Las tribus amerindias que viven ahí se unen para exigir la salida de los británicos y el reconocimiento de un estado que les pertenece. Para calmar la situación, el gobierno británico dibuja rápidamente una reserva indígena entre los Apalaches, el río Mississippi y los Grandes Lagos.
Esto no agrada a las colonias, que quieren aprovechar la situación para extender sus posesiones hacia el oeste. Además, la guerra había sido costosa para Gran Bretaña. El país planea aprovechar sus colonias para pagar sus deudas con la imposición de nuevos impuestos. Esto irrita aún más a los colonos. En Boston, para protestar contra los impuestos sobre el té, unos colonos disfrazados de amerindios suben a bordo de los barcos de la Compañía Británica de las Indias Orientales para tirar los cargamentos de té al mar. Mientras la situación es tensa, representantes de 12 colonias se reúnen en Filadelfia para organizar el primer Congreso Continental. Ahí deciden imponer un boicot a los productos británicos. Al año siguiente estalla la Guerra de Independencia, que enfrenta a los insurgentes, también conocidos como los patriotas, contra los británicos y los lealistas. El 4 de julio de 1776, el Segundo Congreso Continental proclama la independencia de los Estados Unidos de América. Francia lo vea como una oportunidad para vengar su derrota en la Guerra de los 7 Años. Habiendo invertido masivamente en su flota militar, el país tiene los recursos para competir con la Marina Real Británica. El país se alía con los patriotas. España y las Provincias Unidas de los Países Bajos entran a su vez en guerra con Gran Bretaña. En 1783, los patriotas ganan, obligando a los británicos a reconocer la independencia del país. Los Estados Unidos reciben territorios hasta el Mississippi, mientras que España toma la Florida. Por primera vez, una colonia europea obtiene su independencia. El país se dota de una constitución basada en una estricta separación de poderes. El poder legislativo, formado por el Congreso, vota las leyes y los presupuestos. El poder judicial, con la Corte Suprema, hace cumplir la Constitución. Y el poder ejecutivo es representado por el presidente de los Estados Unidos, jefe de gobierno. Por otro lado, los 13 estados conservan su soberanía, con sus propias constituciones y gobernantes. Se decide construir la nueva capital del país, Washington, a lo largo del río Potomac. Al oeste, cada nuevo territorio con al menos 60.000 ciudadanos libres puede formar un nuevo estado igual a los demás. Los pioneros se marchan y se asientan, expulsando a las tribus amerindias al oeste del río Mississippi. En 1800, Francia obtiene Luisiana de España a cambio del reino de Etruria, pero es difícil proteger este vasto, remoto y aún poco conocido territorio. Temiendo que Luisiana se pierda para el Reino Unido en la próxima guerra, se decide venderla a los Estados Unidos. El Congreso financia entonces expediciones de exploración al Océano Pacífico. En Europa, Francia y el Reino Unido se enfrentan otra vez. Al principio, los Estados Unidos tratan de mantenerse neutrales, pero debido a tensiones con los británicos, entran en la guerra. El país no logra invadir Canadá, ya que una incursión naval británica llega a Washington y quema la ciudad. Al final de la guerra, los Estados Unidos abandonan sus ambiciones en el norte y se vuelvan hacia el sur, donde el Imperio Español declina. Una incursión militar en Florida permite, tras negociaciones, la anexión del territorio. En el oeste, Oregón es compartido con el Reino Unido. Al este del Mississippi, 5 tribus amerindias se habían adaptado al modo de vida sedentario y agrario de los colonos, pero el Congreso decide liberar las tierras y los expulsa en una reserva al oeste del Mississippi. Miles de personas mueren de agotamiento en el camino. En México, Texas, que está poblado principalmente por colonos de los Estados Unidos, proclama su independencia. Después de una guerra, se crea la República de Texas, que es anexada a los Estados Unidos en 1845. Pero la frontera no está bien definida y los dos países entran en guerra. Los Estados Unidos ganan la guerra y aprovechan para anexar Nuevo México y California, donde el descubrimiento de oro causa una fiebre que atrae a cientos de miles de pioneros de todos los orígenes. Siendo la ruta terrestre complicada y peligrosa, fondos privados invierten en la construcción de un ferrocarril en Panamá. El estado de California, que no es esclavista, es admitido. La brecha se ensancha entre los estados del sur, agrarios y esclavistas, que desean que su modelo se extienda hacia el oeste, y los estados del norte, industriales y abolicionistas. En 1860, Abraham Lincoln, hostil a la esclavitud, es elegido presidente del país. En respuesta, los estados del sur se separan uno por uno y se unen para proclamar la creación de los Estados Confederados de América.
Comienza entonces la Guerra de Secesión, que enfrenta a los unionistas del norte contra los confederados del sur. El norte establece un bloqueo marítimo en la costa atlántica, impidiendo cualquier apoyo de Europa y bloqueando las exportaciones de algodón. En 1865, el norte prevalece y aprovecha para imponer su política. La esclavitud es abolida, 3.5 millones de esclavos son liberados, pero los afroamericanos son ahora víctimas de la segregación y del racismo, sobre todo por la aparición del Ku Klux Klan, una organización supremacista blanca. Muchos emigran entonces al norte, mientras que otros se reúnen en las ciudades. El Imperio ruso, temiendo de perder Alaska frente a su rival británico, también opta por vender su territorio a los Estados Unidos. Para acelerar la conquista del oeste, el gobierno financia la construcción de líneas de ferrocarril transcontinentales. En el centro del país, la invención de nuevas máquinas agrícolas engendra un uso intensivo de las tierras. Inmensas plantaciones de trigo y maíz y vastos pastos aparecen en detrimento de los últimos 250.000 amerindios que están colocados en reservas. Por otra parte, las numerosas riquezas descubiertas en el suelo permiten el rápido desarrollo de la industria. Desde el viejo continente, el país es visto como un Eldorado. Huyendo de la miseria o de la persecución religiosa, muchos europeos del sur y del este emigran a los Estados Unidos, donde constituyen una nueva mano de obra barata. Pero el auge industrial solo beneficia a una minoría. Solo una élite se enriquece muy rápidamente al apoderarse de los monopolios en sectores como el acero, los ferrocarriles, el petróleo o la banca, a expensas de los trabajadores y campesinos, incluyendo las mujeres y los niños que trabajan en condiciones duras. Estallan huelgas en todas partes para exigir derechos, pero a menudo son reprimidas con violencia por milicias privadas o por la Guardia Nacional. Mientras que las potencias europeas se comparten gran parte del mundo, los Estados Unidos se interesan también por el ámbito internacional. Después de anexionar Hawái en medio del Pacífico, el país se vuelve hacia Cuba, donde se está produciendo una revuelta contra los españoles. Los Estados Unidos apoyan a los independentistas cubanos. Después de la misteriosa explosión de un barco de la Marina estadounidense en el puerto de La Habana, estalla una guerra entre España y los Estados Unidos. Los Estados Unidos ganan la guerra, obtienen la independencia de Cuba y se apoderan de Puerto Rico, de la isla Guam y de las Filipinas. El país se convierte a su vez en una potencia colonial. En Colombia, una empresa francesa inicia la construcción de un canal que uniría los dos océanos. Esto acortaría considerablemente el viaje entre las costas este y oeste de los Estados Unidos. El país compra entonces el proyecto y luego interviene para apoyar la independencia de Panamá. El nuevo gobierno ofrece a los Estados Unidos una franja de tierra de 16 kilómetros para finalizar la construcción del canal, que es inaugurado en 1914. Bien, hasta ahí. Hasta la Primera Guerra Mundial, que después la vamos a ver, ¿no? Pero es interesante ver cómo desarrolla este país. Es digno de admiración, ¿no? Cuando nuestros antiguos pensadores pensaban en el Perú, miraban Estados Unidos. Así lo veían, ¿no? Qué lejos estamos ahora. A lo largo del siglo XIX, Estados Unidos se va a convertir en una gran potencia industrial y militar. Ya vimos los factores en el segundo video que van a posibilitar esta capacidad industrial y la militar en relación a la migración, la expansión territorial, que es el segundo video que hemos visto. Desde inicios del siglo, estamos hablando del siglo XIX, Estados Unidos va a expandir su territorio hacia el oeste y el sur. Este proceso comenzó con la compra de la Luisiana a Francia, lo vimos, y la Florida, toda esta era la Luisiana francesa, y esto de aquí, la Florida a España. Estos territorios se van a poblar rápidamente con colonos procedentes del este, que consideraban como su destino manifiesto ocupar todo el subcontinente, ¿no? ¿Qué es el destino manifiesto? Es cómo ellos se autoperciben. Los norteamericanos, los estadounidenses, los gringos, como quieren llamarle, se ven a sí mismos como los que tienen que regir el mundo, la potencia que rige los destinos del mundo. Ese es su destino manifiesto, y lo dicen. Las tierras colonizadas eran propiedad del gobierno federal,
pero cuando se hallaba suficientemente poblada, sus habitantes podían solicitar su ingreso como estados a la Unión, Estados Unidos. De esta forma, la colonización va a ser rápida. Es decir, lo mismo que habían hecho aquí se va haciendo dentro de todo el territorio. Antes todo era del gobierno de Estados Unidos, pero después ellos mismos van a editar diciendo, no, yo quiero que esto se llame Dakota, que esto se llame Montana, que esto se llame Utah. Entonces le van poniendo los nombres a cada uno de los estados. En la década de 1840 se configuró casi todo el actual territorio de Estados Unidos. Gracias al control del norte de México, esta parte de aquí, lo de verde era el norte de México, que fue conquistado por ellos. El ingreso de la Unión del Estado de Texas, primero se independiza, lo que vimos en el video, y después se anexa a los Estados Unidos. Y la influencia de la fiebre del oro en California. Se descubre oro aquí y van a empezar a haber un montón de inmigraciones a California. En 1867 se adquirió Alaska, se lo compraron a los rusos y posteriormente se ocuparon las islas de Hawái hasta formar los 50 estados actuales. Lo que vimos en los videos, ¿no? A lo largo del proceso de expansión, los colonizadores debieron enfrentar la resistencia de los indios. Así llamaban a los nativos americanos, quienes eran despojados de sus tierras. Hacia 1890, esta resistencia finalizó después de la masacre de Wounded Knee y el asesinato de Tanatka y Yotanka, ¿no? El toro sentado, jefe de los Sioux. Sioux, uno de los jefes indios, ¿no? Así concluyó la conquista de del oeste, ¿no? Varios nombres, Tomahawk, Montana, ¿no? Idaho, estos son nombres de las tribus que vivían aquí. El crecimiento económico. ¿Cómo vas a hacer? Bueno, el crecimiento empezó desde muy bien se va a formar el imperio, o se van a formar las colonias, ¿no? Para lograr su desarrollo económico, Estados Unidos tuvo que superar la escasez de manos de obra y la ausencia de vía de comunicación. Es decir, infraestructura, mano de obra e infraestructura. Después, desde 1830 va a desarrollar su industrialización gracias a la llegada de inmigrantes que aseguró la mano de obra necesaria para la producción y la rápida producción de vías de comunicación, ¿no? Desde la Luisiana hasta California, desde Dakota del Sur hasta Seattle, Washington. Estos factores permitieron la distribución de la población en todo el territorio y disminuyeron los costos de transporte, lo que favoreció el comercio interregional y el desarrollo de un mercado interno, ¿no? Miren, cómo que construyen el país. Sin embargo, este desarrollo no seguía un modelo uniforme. Los estados del norte eran los más industrializados y promovían una política proteccionista que alentaba el desarrollo industrial a partir del auge del mercado interno. En cambio, los estados del norte, los estados de aquí, los estados del sur, eran predominantemente agrícolas, partidarios de una política librecambista orientadas a la exportación de materias primas y la importación de manufacturas. Son dos países, ¿no? Uno que es industrializado y otro que está solamente mirando las ganaderías, el sur. Son dos países distintos y van a intentar separarse. Los confederados van a estar al sur y los unionistas de la Unión de los Estados Unidos, o pues se llama unionista, van a estar al norte. ¿Quién va a ganar? Los del norte. La guerra de secesión. Las diferencias entre el norte y el sur también se tradujeron en proyectos políticos diferentes. Los norteños eran demócratas, antiesclavistas y defensores del sufragio universal. En cambio, los del sur eran aristocráticos y partidarios de la esclavitud. Asimismo, mientras en el norte se era partidario de una federación de estados con poder central fuerte, en el sur reivindicaban el sistema confederado con alto grado de autonomía de los estados integrantes. Dos países distintos formando una sola unión, que va a terminar en guerra, ¿no? En esa circunstancia, la elección de Abraham Lincoln como presidente de 1860 va a irritar a los estados sureños, pues este era abolicionista. ¿Qué significa abolicionista? Partidario de la eliminación de la esclavitud. El estado de Carolina del Sur se separa de la Unión y pronto lo siguieron los otros 10 estados, los que van a conformar la Confederación. Los del sur se van a retirar de la Unión y van a hacer la Confederación. El presidente Lincoln y el Congreso sostuvieron que ningún estado tenía derecho a separarse, ¿no? Todos están obligados a estar juntos. Así funciona ese país. Igual que nosotros.
Por lo tanto, los estados sureños fueron considerados rebeldes y se determinó que debían ser sometidos por la fuerza. Así va a empezar la guerra. Este conflicto duró casi 4 años, entre 1861 y 1865, y costó 600.000 vidas. Miren. Finalmente, los del norte se van a imponer, contaban con más hombres, un mejor sistema de comunicación y sobre todo la capacidad industrial que les permitía reponerse rápidamente y estar siempre armados y abastecidos. El liderazgo del presidente Lincoln, quien decretó la abolición de la esclavitud de todos los estados de la Unión, fue determinante. Sin embargo, Lincoln va a ser asesinado por un fanático sudista apenas concluida la guerra. Entonces, este documento 14 les va a servir para hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea es la que les estoy poniendo acá. Ya saben, ustedes tienen que hacer 3 cosas: su material de estudio, la ficha y el quizzes. La sociedad colonial, las colonias, la población, esto lo llenan, tienen acá el documento para lo necesario para llenarlo, todo está ahí. ¿Está bien? Sobre la Constitución de Estados Unidos, lo que dice que trabajen en pares, trabajen no individualmente. Y acá, el documento 3 es el que le decía sobre Lincoln, ¿no? Y con eso terminan de completar toda la información que está en la ficha. Entonces, 3 cosas tienen que hacer: esta ficha, su material de estudios y el quizzes. Me gustó verlos en el examen, chicos, ¿no? Estuvieron bien, muchos exámenes me gustaron verlos. Otros esperaba más, discúlpenme si le llamé mucho la atención, pero espero un montón de ustedes están en quinto de secundaria. Bien, ya saben cuándo tienen que entregarlo, tienen plazo hasta el viernes. Espero que la clase les haya servido para entender el tema. Estoy pensando en ustedes. Les mando un saludo afectuoso. Nos vemos.